Quiero seguir hablando acerca de Jesús. Y quisiera, recién mientras oraba allí en mi silla, entre las cosas que le decía a Dios, al Espíritu Santo, Señor, no sé los años que me quedan. Claro que cuando uno ya empieza a tener muchos años, sabe que le quedan menos. Un nuevo tiempo para mi vida significa una nueva vida, si usted quiere llamarlo así, pero esa nueva vida no va a ser tan larga como la que ya tuve, porque, bueno, no darían los números. Tendríamos que andar por los 114, así que sería medio complicado llegar, pero bueno. Pero dos cosas le decía a Jesús, le decía al Espíritu Santo. La primera es que pudiera cumplirse todos los días de mi vida esa palabra o ese mensaje profético del barro en las manos del alfarero. Que Dios pueda romper tu vida cuando Él lo considere necesario. La palabra dice que no podrá acaso el alfarero romper el barro en sus manos y hacerlo conforme considera mejor, como le parezca mejor. Tener esta capacidad de que Dios nos pueda hacer cada día mejor conforme a Él le parece. No como yo creo que sería mejor para mí. A mí me parece que para mí sería mejor con un poquito más de pelo, así que voy a hacer un par de implantes. Pero Dios me hizo así, con los que tengo. ¿No podrá Dios romper un poquito mi cuero cabelludo y hacerlo de nuevo? Y se ve que a Dios no le parece necesario. Digo esto como una metáfora, si se quiere, risueña, ¿no? Pero tener esta capacidad en nosotros de que Dios nos pueda hacer de nuevo conforme le parezca mejor. Porque de esta manera el barro, que es lo que hemos hablado y Dios nos ha ministrado últimamente de esto del barro, ¿no? Somos barro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, eso somos nosotros. Entonces, lo importante es el tesoro, no el vaso de barro. Entonces, que este barro pueda hacerse mejor. Conforme Dios diga, acá quiero brillar de otra forma, así que le vamos a hacer un agujerito por acá para que salga un rayito de luz para este lado. Y lo segundo que le decía al Espíritu Santo es poder anunciar de Jesús hasta el último día de mi vida. Y específicamente digo de Jesús. Entiendo lo que son los tiempos. He vivido bastante y he vivido distintas etapas de mi vida. Y en mi vida religiosa o mi vida de conocer a Dios o en el caminar con Dios. Y sé que todas han sido puestas por Dios porque de alguna manera Dios me permitió conocerle de una forma y desarrollarme a lo largo del tiempo en lo que Él me ha permitido, conocerle. Y en ese conocerle hay muchas palabras que han marcado mi vida, especialmente en el último tiempo. Hay una muy específica, que fue en el 2020. Apresuren los pasos porque los días son malos y cortos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Nos lo dio la profeta, ¿se acuerdan? Apresura los pasos porque los días son malos y cortos. Y tenía hasta recelo de predicarle, de anunciarle. Y creo que si buscamos los mensajes hay fragmentos muy pequeños. Porque es muy difícil decirle a las personas desde un púlpito, al menos como aprendí yo, que puede haber días malos. Nadie quiere que le diga, mira, viene un día malo, ¿eh? No voy más, iglesia. Yo quiero días lindos. Pero no se trata de que haya días malos, sino del mensaje que Dios nos está dando. Y entiendo hoy, podríamos decir como se suele expresar con el diario del lunes, con el día de la fecha, que esta palabra dicha en el 2020, que luego vino el tiempo de la pandemia y que fue muy difícil y que entendimos que parte tenía que ver con eso, hoy entiendo que es por un tiempo, empezó un tiempo. Y el tiempo que tenés es el que te toca transcurrir. ¿Sabe? Cuando Dios habla de tiempo, no habla de los tiempos pasados que vivieron otras personas. Eso sucedió, sí, para otras personas. La misión de otras personas no es la misión nueva que Dios nos da a nosotros. La palabra que Dios te da para un tiempo, a vos, a mí, es para el tiempo que tenemos.
Miguel Yacielo tiene 57 años. El tiempo que le quede es para ese tiempo. ¿Me está entendiendo lo que digo? Hay un tiempo que Dios nos anunció que hay que apresurar los pasos. Y luego siguió Dios hablando un montón de mensajes más. Entre ellos uno lo tenemos en un cartel allí, en la pared. Y tiene que ver con el Evangelio y tiene que ver con Jesús. Y para este tiempo, año 2026, Dios me marcó, entiendo que Dios me marcó y me marcó en el 25 y 26 de tiempo, hablar de Jesús. ¿Y sabe cuál era una de las características de lo que Jesús enseñó? De lo que Jesús predicó, de lo que es el Evangelio que Él trajo. Una de las características de este mensaje de Jesús es que tenía que romper con la estructura religiosa. Porque la religión que se practicaba hasta que Jesús vino, y que se practica todavía en diferentes formas, y no estoy hablando solo del judaísmo, sino de la religión, lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Definamos religión con la definición, digamos, de la Real Academia Española. Religión es aquello que el hombre hace para acercarse a Dios. Religión musulmana. Los tipos se inmolan, se arrodillan. Mi papá estuvo en la guerra, siempre le he contado esta historia, ¿no? Y él decía, él le tocó ir al frente de Egipto, en el Cairo, en una zona musulmana del Medio Oriente. Él dice, lo que mejor practican la religión son los musulmanes, más que los musulmanes a la hora no sé cuánta, más todos se arrodillan en la calle y oran a Dios. No le importa, la religión marca eso porque es lo que le enseñó la religión para acercarse a Dios. ¿Pero quién se lo enseñó? Lo que el hombre hace. Yo para acercarme a Dios voy a caminar de rodillas hasta Altagracia. Yo para acercarme a Dios voy a prender velitas. Yo para acercarme a Dios voy a hacer días de ayuno y oración y me voy a meter en un ayuno. Y conocí una vez un hombre que ayunó 40 días y hasta escribió un libro con fotos de él todo raquítico así. Ahí estaba en el día 39. Era un pastor. Y escribió el libro de eso. Y él hizo eso para acercarse a Dios. Yo no estoy diciendo si está bien o mal, Tengamos presente eso. Y el cura te dice, vamos a rezar la novena de María, como comenté hace poco, ¿no? Y lo hacía con mi abuelita, y rezaba los rosarios, para que Dios me atendiera. Mas Jesús vino a traer vida. Jesús vino a traer luz. Mas Jesús vino a traer verdaderamente a Dios, porque era el Hijo de Dios. Y este es un tiempo para manifestar a Jesús. Y cuando Jesús trajo esta vida, obviamente la oposición más férrea fue la religión. De hecho, lo crucificaron los religiosos de aquel momento. Pidieron que lo crucificaran a Jesús y soltaran al otro, que era un sinvergüenza. Entonces, quiero mencionar y hacer mucho hincapié en esto. Los días son cortos, apresuren los pasos. Este es un tiempo que pasan esas cosas. Entonces hoy, después cuando se vaya a su casa, cuando duerma la siesta o quizás a la noche, cuando tenga algún tiempo para meditar, y recuerde el 2020, pero no porque se ponga a acordar de la pandemia, te acordás. Recuerde que esta palabra fue dada en el 2020. Dios nos la dio en el 2020. Y junto con esta palabra del 2019 vino la palabra que camináramos como mirando al invisible. Y yo estoy recordando estas palabras no para ser melancólico ni traer a memoria cosas que a veces nos tienen un peso especial en algunos de nosotros, ¿no? No. Para entender el plan de Dios. Entender el plan de Dios, que va por encima del pensamiento del hombre. Y usted medite un poquito y póngase a recordar el 2020 y mire, ya han pasado 6 años, ¿verdad? Más o menos. Marzo del 2020, marzo del 2026. En estos 6 años, ¿cuántas cosas podrían haber sido mejor alrededor de su vida?
¿Cuántas personas podrían estar salvadas? ¿Cuántas están a punto de perderse totalmente por no haber apresurado los pasos y habernos preparado para días malos? ¿Cuánta maldad ha aumentado y cuántas cosas han sucedido? No se ponga a analizar el mundo y la explosión en Ucrania, ni las explosiones de guerra en Medio Oriente. Póngase a analizar su vida. Los que hemos estado en el 2020 recibiendo esta palabra aquí como yo. Y no nos hemos apresurado. ¿Cuántas cosas malas ha podido hacer Satanás? Y digo, ausencia de Dios es presencia del diablo, punto. Después póngale usted los grises que quiera. Pero la ausencia de Dios es espacio vacío. Dice que hubo una casa que le liberó el Señor y se fue el demonio, pero como la casa quedó limpia, ordenada y vacía, el demonio dijo, che, no tengo donde dormir. Parábola de Jesús, ¿verdad? La tiene presente. Y vino y pasó por esa casa y dijo, mira, está abandonada, está vacía. Y buscó 7 peores. Y se metió en la casa y el postrer estado fue peor. Digo, no para hacerlo trágico, sino para entender. Y no es para que nos pongamos a decir, ay, no lo hice. Es para saber que Dios es especialista en futuro. Y Dios se especializa en que la religión no sea la que nos coma la cabeza. El cumplir con las cosas no sea lo que nos siga haciendo que el barquito funcione y siga, sino que hacer la voluntad de Dios en lo que Dios nos marca. Hubo una palabra muy fuerte en el 2022, si no me equivoco, 23. Planta tu casa sobre la roca. Vendrán tempestades, cosas, pero la que está sobre la roca no se va a mover. Hace unos meses atrás, más o menos, unos días atrás, estuve en la reunión de pastores. Estuve con Cristian O'Donnell, ¿lo conocen a Cristian, verdad? ¿Sí? Y mientras estaban ahí ministrando, y que creo que Cristian y yo que estábamos sentados al lado, tuvimos nuestro culto personal. Todos estaban en un culto de pastores, todos pastores. Pero él y yo estábamos en un momento especial. Creo que era personal entre nosotros con la esposa, y los tres estábamos en un culto especial. Digo, en un ambiente especial, una atmósfera especial, una burbuja especial en medio de una gran burbuja. Y de pronto Cristian había estado arrodillado, yo estaba al lado de él, y me toma la pierna y me siento. Estaba parado y arrodillado. Me toma la pierna y yo me siento. Y se endereza y me dice, tu casa no cayó, porque estuvo sobre la roca. ¿Entiende lo que digo? ¿Por qué digo estas cosas? Porque cumplo años, ¿vio? Y sé que viene una etapa nueva. Nueva porque todavía no estrené los 57. Estoy en eso. Porque atender a la palabra y ponerla por obra es el secreto. Y este es un tiempo para manifestar a Jesús. Y estamos en el 2026, pero va a haber un 2030. ¿Sabía que va a venir el 2030? Va a haber un 2030, pues un 2028 también. Entonces pasarán cosas en ese medio y ninguno podrá decir que no hubo profeta en esta tierra, como dice en alguna parte de la palabra. Ninguno podrá decir que Dios no nos dio y no nos dijo lo que debemos hacer. Porque nada ha de acontecer sin que Dios se lo haga saber a sus siervos los profetas, es decir, a sus hijos, a nosotros. Nada. Ay, no sé por qué me pasó esto. Hay un Jesús que trae salvación. ¿Qué más trae? Algo más traía, ¿no? ¿Qué más trae Jesús para este tiempo? Trae salvación. ¿Algo más? Salvación, revelación y dirección. Jesús en el pozo de Samaria. Léalo 20 veces hasta que se le grabe. Hay un tiempo
en que Jesús trae salvación, tendremos salvación. Pasarán los años y Dios, ¿te acuerdas que Jesús nos dijo que había salvación? Mira lo que pasó. 2001, Dios me trajo salvación. Yo ya estaba en la iglesia, estaba bautizado. No sé de qué salvación me habla. Los que vivieron en el 2001 saben lo que significa que Dios te salve en el 2001. En el 2001 me hice la casa. En medio de un caos económico. Hay un Jesús que trae salvación, trae revelación y trae dirección. No va a venir el 2030. Dice, ay, no tuviste salvación. No. ¿Y dónde miraste? La tele. Netflix. Disney Plus. Ahora tengo Disney Plus, por eso voy a mirar Disney Plus. No tenía ni tele en la cabañita. Entendamos esto. No para poner pautas religiosas, sino para saber que hay un tiempo que Dios preparó y lo viene preparando. Hay una iglesia que Dios fundó, se llama Visión Nueva. Hay gente que Dios salvó, se llama usted, se llama Analía, Juan Carlos, Marta, Marta 1, Marta 2, ¿hay Marta 3? Daniel, Erika, su familia. Mica, tu familia. Anabela, familia Nieto, familia Pérez, familia Yacielo presente. Y cada uno, perdón los que no nombre, están los lobos que vienen de lejos también. Hay un tiempo en que Dios nos salva. Hay un tiempo en que Dios nos habla. Y este es nuestro tiempo. Y los postreros días no son para los que van a venir, Yo ya estoy soñando, pero no soñando como quien sueña. Ay, yo sueño con que mi hijo sea deporte. Hoy tengo mi nieto jugando y que sea Campazo, ¿vio? El flaco, y que me pague los pasajes a Europa. No hablo de ese sueño, yo estoy soñando con que Dios manifieste su gloria en ellos. Hay un tiempo que Dios nos dio. Antes de ir a la palabra voy a recordar estas 3 cosas, más o menos 4. Apresure los pasos. Plante su casa sobre la roca. Predique de Jesús. Es un tiempo para eso. Mírelo a Jesús, por favor. No mire The Chosen, esa es una película. Mírelo a Jesús. No mire las prédicas antes que yo las miro. Tremenda la del martes 28, ¿no? El martes 24, el feriado. Un audio. Escuché de Gebel. Dije, wow, ya sé por qué lo vi. Porque escuchó mi prédica. Dije, Dios lo está trayendo esto. Dios lo está trayendo. Dios lo está hablando. Un tiempo en el mundo que necesita de Jesús. ¿Y a quién va a usar Dios? Libro de San Juan. Voy a compartir un pasaje, es un poco extenso, espero que Dios me dé capacidad de síntesis, que casi nunca la tengo. Libro de San Juan, capítulo 9, completo. Acá hay un hecho que acontece y dije, vamos a ver la dinámica de Jesús, la dinámica del reino, de los cielos. La dinámica del Evangelio, lo que acontece, cómo Jesús hace las cosas, qué es lo que hace, qué deja parado. Y acá otra vez vemos a un Jesús que está franqueado es decir, sitiado, están buscando ocasión para hacerle caer. Creo que a partir de este episodio es uno de los argumentos que usaron los fariseos para llevar a Jesús a la cruz. Buscaban ocasión para hacerle caer a Jesús. Y Jesús obviamente lo sabía. Jesús no estaba como esos evangelios que dicen, no digo nada en mi trabajo porque me van a empezar a cargar. No le predico a mi patrón porque él no cree en Dios. No le predico a los clientes porque van a pedir rebajes si soy yo. Vos le decías amén y ya te dicen, gloria a Dios, hermano, hágame un descuento. Usted es un hijo de Dios. ¿O no, Sergio? Al principio Sergio recién se convirtió, mire, pastor, ahí vino un hermano. Y yo le decía, pobre, lo engancharon de vuelta al cabeza.
Y el otro le hacía descuento. Y está bien en un buen corazón. Después con los años aprende, ¿viste? Amén, amén, gloria a Dios. Sí, amén, amén. Sale 100. Y a Jesús le estaban buscando ocasión para hacerlo caer. Y Jesús no le esquivó el bulto. Y voy a leer este pasaje cuando Jesús sana a un ciego. Encuentro en este pasaje una de las cosas. El ciego no hizo nada para que lo sanen. Veo que nosotros decimos, si vos tenés fe, Dios te va a sanar. El ciego este no tenía ni fe, era ciego. Ni siquiera conocía a Jesús, ni había oído hablar de él. No era como Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque había escuchado de Jesús. Y obvio, soy ciego. ¿Pasa Jesús? Jesús, acá estoy yo. Acordate mi varices. Mi hernia de disco, Jesús. Acá estoy. Este no sabía nada. De hecho, el relato dice que Jesús iba caminando y vio a este ciego. Y él comienza el acting. Él comienza el desarrollo de la historia y le dice a sus discípulos, no a la gente, no a los incrédulos, no a los impíos ni a los filisteos, a sus discípulos. ¿Por qué está ciego este? ¿Por qué piensan ustedes que tiene ceguera este que está acá? Y los discípulos, ¿será por el pecado de él o el de sus padres? Porque la religión, y sabes que esto es algo, wow, leí esto y me recordó los primeros años en la iglesia pentecostal tradicional a la que yo me convertí. ¿Vos te llegaba enfermo? ¿Sabes que la gente evitaba estar resfriada dentro de la iglesia? ¿O tener una enfermedad? ¿A vos te agarraba una enfermedad grande en esas iglesias? ¿Y qué pecado tendrá? ¿Qué pecado habrá hecho? Te salía a ser pullido y ya era endemoniado. Tenías alergia y no tenías fe. Ni hablar si tenía algo más grave. La recomendación de los pastores de aquella época era, dé vuelta el plato, hermanos, y póngase en ayuno y oración. Y quizás Dios lo salve. Arrepíntase de sus pecados. Y hay argumento para eso, ¿eh? Ojo, nos ponemos a leer la Biblia y hay argumento para todas estas cosas religiosas. Entonces Jesús, conocedor de la ley, conocedor de cómo era, si alguien estaba ciego y era mendigo, era porque, bueno, alguien pecó, él o sus padres. Está pagando el pecado de sus padres. Imagínate si tienes que pagar los pecados de tu padre. ¿Vamos al relato? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde. Y respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Estaba apurado Jesús, ¿no? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando yo leí esta palabra, me vino a la mente lo que Dios nos habló en los días cortos. ¿Cuánto cree usted que va a estar en el mundo? Yo ya estuve 57 años. A veces bromeando digo, me quedan 30, qué sé yo, ojalá. ¿Y usted cuánto cree que tiene más? Los más jóvenes, un poco más supongo. Los que hoy están en el orden de los 30, deben quedar unos 50, 60. Tengo tiempo para servir a Dios, tengo tiempo para hacer esto, tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para esto otro, estoy ocupado en esto otro. Claro que tienen tiempo. Quien les habla aprovechó lo más que pudo el tiempo. Soy de los que creen en el esfuerzo, en el sacrificio para lograr algunas cosas que son necesarias. Soy de los que
nunca llevó, ahora ya se han olvidado mis hijos que son más grandes, pero hasta hace poco me recalcaban no haber hecho nunca el trámite para la beca universitaria. Tenían que comer sándwiches cuando encontraban, no podían ir a comprar el sándwich porque no tenían la beca. No pedí nunca una beca, un subsidio, nada. Soy de los que creen en el sacrificio. ¿Cuánto más cree usted que tiene de tiempo? Jesús dijo, viene la noche, tengo que hacer la obra de mi Padre. Claro, Él era Dios, la tenía clara. Hay que hacer la obra ya. Él sabía que se hacía esa obra y el día que era, ya vamos a leer, iba a pagar las consecuencias. ¿Estamos dispuestos a pagarla? Jesús estaba dispuesto, completamente convencido de que hacía la voluntad del Padre. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy, acá estoy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. ¿Se da cuenta que aconteció un milagro? ¿No hubo fe? ¿No hubo ningún requisito? Simplemente ocurrió un milagro. ¿Por qué ocurrió? Porque había un propósito. Cuando Jesús comenzó y cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿y este por qué es ciego? Dijo, no es ciego ni por culpa de él, ni por culpa de los padres. No tiene una enfermedad porque alguien se portó mal y le cayó el castigo. No. Es para que se manifieste en él la gloria de Dios. Para que se pueda ver su gloria. La gloria de Dios. Este hombre hasta ahí no había aceptado a Cristo. No había puesto diezmo, ofrenda, nada. No había ido a la iglesia. Era un ingrato. Había recibido la vista nomás. Por voluntad de Dios. Y era día de reposo. Pequeño detalle. Los días de reposo los judíos no hacen nada. Nada. Van y se sientan en la sinagoga nomás y nada más. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Saben? Cuando leí esto dije, Jesús podría haber simplemente, para que no le echen la culpa de nada, como diríamos nosotros de canuto, después le he dicho, mira muchacho, levántate. ¿Quién sos vos? Soy Jesús. Levántate y andate a tu casa y lávate la cara que vas a ver. Pero no lo digo, vení mañana para decirlo. Lávate mañana a la mañana, ¿sabes? No te lave hoy. Y vas a ver. Y ahí nadie lo hubiera condenado a Jesús. Y hubiera podido hacer, era Dios. De hecho, a Bartimeo le dio la vista. Al paralítico lo mandó a que no se podía meter en el estanque. Le dijo, toma tu lecho. Y así podríamos. Tenía poder para hacer. A Lázaro se le paró en el frente de la tumba y le dijo, venía afuera. Jesús hizo lodo, hizo todo esto. Hizo todo lo que no tenía que hacer, porque era día de reposo. Jesús estaba diciendo, la religión no tiene nada que ver con la obra de Dios. Lo que los fariseos, cuando digo fariseo hablo de religioso. Por favor, grábelo en su cabeza. Cuando leas la Biblia, no la leas sin saber lo que lee. Yo mucho tiempo leí y creí que fariseos eran esas personas malas, judías, que a veces vos los ves que andan todavía por la calle de los lugares donde andan los judíos vestidos con todas sus túnicas. Y sí, son eso, sí. El partido de los fariseos, el partido de los otros. Los sionistas, los no sé qué, los que armaron la guerra ahora son los sionistas y hay otros en Israel que no quieren la guerra. Y ven, ese es otro tema, un político de Israel. Cuando está en la palabra fariseo en la Biblia, es el religioso. Aún yo, si me comporto como un religioso, paso a ser un fariseo. Alguien que practica la religión, deja la verdad, deja a Jesús, practica la religión.
Pone por encima de todos los principios religiosos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Está claro? Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Ni siquiera dijo el hijo de Dios, nada, dice, es profeta. Obvio, es de Dios. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esta palabra me habla de algo muy simple. Los religiosos cuidan algo que yo en estos tiempos, graciosamente, sarcásticamente le digo, los religiosos cuidan el traje. Los religiosos cuidan la posición. Usted no va a decir nada que la santa religión no diga, porque usted dice algo que la santa religión dice, es expulsado. Te sacan del sistema. ¿Sabe? Lo he dicho a veces a lo mejor muy risueñamente o muy soblayadamente, muy por encima. Pero cuando el Espíritu Santo los mandó a fundar Visión Nueva, nos dio el nombre y nos dio el lugar y nos dio el barrio, y estamos en este barrio por voluntad de Dios. Pero a mí específicamente cuando Dios me habló en ese momento, me dijo algo así, gracioso, porque tengo un lenguaje de alguna manera informal. Salite de las grandes ligas. Salite del sistema. Y empezá un tiempo de santidad. Fundá un altar de santidad y mete a Jesús en la sociedad. Básicamente esas son las cosas que Dios me marcó en el corazón. Mi esposa me acompañó rezongando, porque sabía lo que se venía por delante. Era más consciente que yo de lo que enfrentábamos. Y aquí estamos por eso. Haciendo la voluntad de Dios. Por encima de todo. Haciendo lodo en el suelo cuando la religión dice no hagas lodo en el suelo. Diciendo lo que no hay que decir desde un altar. No te aferres a un diezmo, aferrate a hacer la voluntad de Dios. No te aferres a una posición o un liderazgo, aferrate a hacer la voluntad de Dios. No te aferres a una posición social que puedes vivir vos o tus hijos, aferrate a que conozcan el Espíritu Santo. Aférrate a Jesús en tu casa, en tu trabajo, en todo. Predicalo a Jesús de todas las formas posibles y cuando te equivoques, decir me equivoqué. Una de las formas con las que mejor aprendieron mis hijos es por algunos de mis errores, sobre todo cuando era un poco boca sucia. Y Pablito me decía, papá, dijiste mala palabra. Sí, hijo, ¿y viste lo mal que me fue por decir malas palabras? ¿Entiende lo que digo? Porque Dios quiere arrepentidos. Dios quiere gente sincera. Dios quiere gente que diga, Señor, necesito estar de vuelta sobre la roca para que mi casa esté firme. Señor, necesito de vuelta apresurar mis pasos y ponerme a cuentas contigo. Y ponerse a cuenta con Dios no es ponerse a ayunar, a orar, a leer, a hacer todo el esfuerzo, en esforzarse en no decir todo lo que le gusta decir y no hacer todo lo que le gusta hacer. Es decirle, Señor, haz tu voluntad en mí.
porque te necesito y no sé cómo hacerlo. Es apresurar los pasos, a plantarse sobre la roca y a predicar de Jesús. Y sigue el relato, ¿no? Porque estos fariseos buscaban ocasión para que este hombre no cayese. Y los padres zafaron. Fueron inteligentes. Cuando haces la obra de Dios con sabiduría humana, con inteligencia, con un buen planeamiento, creo que haces pocas cosas para Dios. Haces muchas cosas para lo que te vaya bien. Dios no es un trabajo. Muchas veces hasta lo he dicho, trabajo trabajo para Dios. Hemos estado trabajando en la iglesia, hemos estado sirviendo a Dios, hemos estado trabajando para el Señor. Y está bien, no es que vamos a conjugar bien los verbos, los que correcto, incorrecto, pero no trabajamos para Dios. Hacemos la voluntad de Dios. Yo trabajo para un taller mecánico, tengo un jefe. Ajá. Y ahí sí planeamos. Y a la mañana charlamos un rato y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer esto, vamos a hacer, no, mejor esto. Ah, sí, ahí pensamos. Y vemos cómo nos va a salir mejor el día. Para que nos rinda, para que ganemos plata, para que tengamos muchas víctimas, muchos clientes. Y ahí sí planeamos y trabajamos. Y después recogemos ese fruto y es nuestro. No trabajamos para el Señor, le servimos, le amamos, hacemos su voluntad. La religión piensa. Los padres de este joven pensaron, si le decimos esto, nos va a decir aquello, nos van a expulsar de la sinagoga, vamos a dejar de tener un puesto en la sinagoga, vamos a dejar de ser los que recogemos la ofrenda en la sinagoga, no vamos a tener más lugar, vamos a dejar de tener la religión que tanto tiempo hemos tenido, vamos a dejar de ser los líderes. Trabaje para el Señor, predique de Jesús. Haga la voluntad de Dios, siga los pasos de Jesús. Y bueno, sigo en el 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Fíjese lo que le dicen los religiosos. Da gloria a Dios. Fíjense lo que le dicen los religiosos. No pase por alto esto. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Claro, porque nació ciego, era pecador. ¿Entiende el relato? ¿Entiende a dónde llevó Jesús la manifestación de la gloria? A romper con los paradigmas religiosos, a romper con las estructuras que la religión decía. En otra ocasión no quiso entrar en conflicto y cuando sanó a algún leproso le dijo, ve y pon la ofrenda en el templo que mandó Moisés. Porque Jesús no vino a abolir lo que había dicho Moisés. No vino a decir, ahora los 10 mandamientos los rompemos, no existe más. Pueden transgredir todos los mandamientos. No. Vino a darle cumplimiento espiritual, cumplimiento real, no ficticio, no armado. Y acá viene lo más importante. La frutilla del postre. Oyó Jesús que le habían expulsado.
Oyó Jesús que no tenía más iglesia. Mis hijos se deben acordar cuando nos fuimos de la última iglesia. No nos expulsaron, porque realmente no nos expulsaron, pero le prohibieron a todos los miembros que hablaran con nosotros y que tuvieran nuestro teléfono y nuestro contacto, porque éramos tóxicos, teníamos ideas raras. Hasta hace poco me han catalogado de raro. Soy bueno, Miguel es bueno. Claro, hoy tienen que decir obligadamente que soy bueno porque mi fruto es bueno. Si tuviera uno solo que pudieran medir, ya no sería más bueno. Ahora mire lo que acontece cuando lo echan de la iglesia, cuando lo echan de la sinagoga, cuando lo sacan del circuito. Jesús se enteró y fue a su encuentro. El que tenga oídos para oír, oiga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues, le has visto y el que habla contigo es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Quiero cerrar con la historia final de este ciego. ¿Quién es el que tengo que creer? El que te dio la vista. Amén, te voy a adorar. Inmediatamente le adoro. Esto es lo que debe acontecer cada vez que nos encontramos frente a Jesús. Debemos ir a un espíritu de adoración y no quedarnos en la religión. No hay rito que podamos hacer para llegar a Jesús. Voy a tomar un tiempo especial para buscar a Dios y me voy a encerrar y voy a adorar. Buscalo a Jesús. Cuando lo encontres, adóralo. No sé, quiero privarme de darle recomendaciones prácticas, porque le estaría transmitiendo a lo mejor, como le diría, experiencias personales. Y Dios es personal, es de cada uno. Pero tómese un tiempo, el que usted tenga. Póngase a tomar mate en el patio, si es lo que acostumbre. Y dígale, Señor, aquí estoy. Jesús, quiero encontrarte. Que inmediatamente cuando le pidas esto a Jesús, va a entrar el espíritu de adoración, le vas a adorar, va a venir revelación, porque esto es lo que le vino a la samaritana. La revelación de cómo debía adorar. ¿Cómo debía adorar? Porque voy a adorar a Dios y pongo Marcos Witt. Entonces me atonto de canciones cristianas. Lo harto a los vecinos de canciones cristianas. Ya se saben de memoria. Dejaron de cantar La Mona, cantan Marcos Witt, ahora cantan Barrientos, cantan. ¿Pero le adoraste? ¿Entraste en adoración? Encontrarlo a Jesús. Señor, quiero encontrarte. Y vas a entrar en adoración. Cuando lo reconoces, inmediatamente lo vas a adorar. Porque Él te va a revelar. Dice que Él los anda buscando estos adoradores. Rompe la estructura religiosa. Rompe el que te vas a poner las pilas con Dios. Porque si es verdad y dura poco, dura hacerlo un poquito más. Y si es de la China que viene la linternita, no dura nada. Rompe los paradigmas que te hacen saber que vos podés buscarle a Jesús. Los tiempos son cortos. Hay que apresurarse los pasos para encontrarse con Jesús. Rompe con la estructura religiosa. No importa el precio. No importa a quién no le caiga bien. Si no va a pelear con nadie, esto no es para discutir. Esto no es para ir a convertirlo al otro que va a la otra iglesia y que la otra iglesia hace esto, hace el otro. Ya Dios se va a revelar a cada una de sus iglesias. Esto que estoy hablando, palabra más, palabra menos. ¿Se acuerdan que me cansaba de decirle
Digo, Dios nos ha dicho esto, porque no es que yo lo he dicho. Dios nos ha dicho esto. El cielo no está lleno de perfectos, el cielo está lleno de arrepentidos. Al cielo se va solo aquel que se arrepiente de sus pecados. Yo lo digo así, porque soy mecánico. Dante Gebel lo dijo el martes 24, en su capacidad de predicador como él tiene. Pero lo que estoy diciendo es que es lo que Dios está diciendo. No si lo dijo Dante Gebel o el pastor Miguel, que está aquí en un pequeño barrio de Córdoba. El Espíritu Santo lo está trayendo. Él quiere manifestarse. Él quiere romper la religión. Dijo algo Dante Gebel que con esto cierro. Entre la prédica, bueno, veo cómo habla él, un monólogo, una belleza cuando habla ese hombre. Tiene una capacidad para eso. Y entre lo que decía pum, pum, pan, y ponemos las panderetas, y ponemos los tiempos de pandereta. Uy, dice, tengo unos enemigos más, dijo. Pero no es porque la pandereta esté mal, porque mañana a mí, le aclaro dónde está Antonio, a mí me gusta tocar la pandereta, así que algún día me van a sumar acá, cuando sea viejito, con una sillita, y voy a hacer el grupo de alabanza con una pandereta. El ritmo más o menos lo sé yo. No es la pandereta el problema, no son los chicos que tocan la pandereta, qué sé yo, es la estructura religiosa, que te lleva solamente a tocar una pandereta, y vos querías a un chico con la idea que tocando la pandereta va a ser salvo. Y cuando deje de tocar la pandereta, casi todas las nenas terminan con... ¿Y dónde estaba la gracia? ¿Y dónde estaba el favor de Dios? ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Y dónde estaba el conocimiento de Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero la religión correcta, gente que la cumplía. El ciego le dijo algo muy cierto a los religiosos. Si ustedes tuvieran a Dios, básicamente les dijo, ustedes me habrían abierto los ojos. Pero ustedes no tienen a Dios. Y Dios obra solamente en los que no tienen pecado. Espíritu Santo, en esta mañana, una vez más te pido, revélanos a Jesús, autor y consumador de la fe, y con mucho respeto agrego la santidad, el denuedo. Oh, poder de Dios, Espíritu Santo, sana nuestros cuerpos, sana nuestras almas, límpianos y úsanos para tu gloria. Apresura nuestros pasos. Y si es posible, Dios, con el poxipol más fuerte que pueda existir, plántanos sobre la roca. Aleluya. Aleluya. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Aleluya. Presencia de Dios. Déjese ministrar por el Espíritu Santo, y no porque yo lo diga, y quizás no sea en este momento, pero déjese ministrar por el Espíritu Santo. No reniegue. Si el mensaje no le cae bien, no le parece correcto, pregúntele a Dios. Y si Dios le dice, no, hay otra cosa, bueno, vaya en busca de esa otra cosa. No se quede con la duda. Dios me está hablando de salirme del sistema. A ver, ¿de qué sirve? Pregúntele a Dios. Encuentre a Jesús. Si no, es un tiempo más. Un año más que se pasa. Del 2020 ya pasaron 6. No sé cuánto hemos hecho para Dios y me pongo en primer lugar. Si me analizo a mí mismo, sé que muy poco. Y desperdicié 6 años. O al menos no lo invertí en el 100%. No lo sé. No estoy para juzgar, estoy para predicarme y predicarles.
Estoy para saber que hay un tiempo nuevo y siempre va a haber un tiempo nuevo, una gracia, porque la gracia proviene de Dios y es inagotable. Y Dios no está para señalarnos ni decir vos sos el que fuiste y el que no fuiste, el que hiciste, el que prometiste. Dios no está para eso. La religión sí, Dios no. Mire a Jesús, por favor. No pierda el tiempo. Mire a Jesús. Aleluya. Abre nuestros ojos, Dios. Quizás hoy es un día en que hay un lodo que se ha puesto en nuestros ojos y en un ratito nos vamos a lavar y vamos a ver. Que mañana lunes podamos ver las cosas. Podamos ver. Si te paras frente nuestro, no tengamos que preguntar no sé quién eres, sino podamos verte. Espíritu Santo, haz la obra por la cual esta palabra es sembrada en nosotros hoy. Haz la obra, por favor. Amén. 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 Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios.